Hola, mi nombre es Ángela Dorado y en este vídeo voy a enseñaros una demostración inglesa del teorema de Pitágoras. Esta demostración pertenece al matemático Henry Perigal, pero antes de empezar con la explicación, ¿sabemos qué es el teorema de Pitágoras? Seguro que has oído hablar de esa fórmula tan famosa que dice a al cuadrado es igual a b al cuadrado más c al cuadrado. Y si eres estudiante, seguro que la has usado en múltiples ocasiones. Pues bien, este es el teorema de Pitágoras, una norma que se cumple en los triángulos rectángulos. Recuerda, un triángulo rectángulo es ese polígono de tres lados que contiene un ángulo recto, es decir, de 90 grados. Los dos lados contiguos a este ángulo son los catetos y el lado opuesto y más largo es la hipotenusa. Según este teorema, la suma de los cuadrados de los dos catetos equivalen a la hipotenusa al cuadrado. Este nos permite calcular la longitud de uno de los lados si sabemos los otros dos, o cerciorarnos que unas longitudes concretas equivalen a un triángulo rectángulo. Os preguntaréis, ¿por qué nos centramos en un teorema que solo se puede usar con un tipo muy específico de triángulo? ¿No tiene muy pocas aplicaciones entonces? Pues la respuesta es no, ya que, aunque este triángulo no se encuentre quizás a simple vista, cualquier cosa del mundo real se puede dividir en triángulos, y todo triángulo se puede dividir en otros dos triángulos rectángulos. El teorema de Pitágoras fue fundamental para desarrollar técnicas geométricas necesarias para la cartografía, la navegación e incluso la topografía. También proporcionó una relación vital entre la geometría, trigonometría y el álgebra. Este teorema recibe este nombre debido a que la principal demostración se le atribuye al filósofo y matemático griego Pitágoras, alrededor del siglo VI a.C. Pero hoy no estamos aquí para hablar de él. A lo largo de la historia se estima que se han realizado más de 300 demostraciones diferentes de este teorema, y nuestro protagonista de hoy, Henry Perigal, realizó una de ellas. Perigal era un contable muy aficionado a las matemáticas, nacido el 1 de abril de 1801 en Newington, un distrito del sur de Londres. Murió también en esta ciudad a la avanzada edad de 97 años, el 6 de junio de 1898. Era descendiente de una familia de hugonotes que emigraron a Inglaterra a finales del siglo XVII, huyendo de las persecuciones religiosas. Trabajó como contable desde la década de 1840, aunque las matemáticas fueron siempre su gran pasión. Perigal logró su fama con su demostración del teorema de Pitágoras usando un método que él llamó de disección, y que yo explicaré a continuación. Perigal enunció su descubrimiento como demostración mecánica por transposición de partes del teorema del triángulo rectángulo. Primero partiremos de este dibujo, donde vemos un cuadrado en cada cateto y en la hipotenusa. Nos centraremos en el cuadrado del cateto más largo y trazaremos una línea perpendicular y otra paralela a la hipotenusa partiendo del centro del cuadrado. De este modo acabamos con 4 cuadriláteros. Desde los puntos centrales de los lados del cuadrado construido sobre la hipotenusa se trazan paralelas a los catetos hasta que éstas se encuentran, como se puede ver en la figura del propio Perigal. Si usásemos esta figura como un puzzle, podemos comprobar que utilizando el cuadrado del cateto más corto y los cuadriláteros del cateto más largo, podemos rellenar por completo el cuadrado de la hipotenusa. Para explicar por qué sucede esto, usaré esta figura. Las dos líneas azules son paralelas por construcción, al igual que las dos líneas rojas, por lo que se entiende que A es igual a B más C. De lo mismo se deduce, además, que las dos líneas que dividen el cuadrado del cateto mayor son iguales a la hipotenusa, por lo que estos cuadriláteros que llamamos I minúscula, G, A y L tienen dos lados iguales a la mitad de la hipotenusa. Con esto entonces podemos saber que, por ejemplo, el cuadrilátero E y el cuadrilátero A son iguales en perímetro y área, ya que los dos lados del cuadrilátero E son respectivamente paralelos a los lados análogos del cuadrilátero A y dos de los lados de cada uno son iguales a la mitad del lado del cuadrado de la hipotenusa. Esto ocurre entre el resto de cuadriláteros. Ya solo nos queda demostrar que encaja el cuadrado 2 en nuestro puzzle. Perigal lo demuestra de la siguiente manera. El lado más largo de E es igual y paralelo al lado más largo de A, el cual es paralelo e igual a la perpendicular más el lado menor de I minúscula, quitando entonces su equivalente, el lado más corto de I mayúscula, del lado más largo de E. Quedará el lado del cuadrilátero H, el cual, siendo rectangular con 4 lados iguales, es un cuadrado igual al cuadrado de la perpendicular del ángulo recto del triángulo. Aunque dicho de esta manera, como el propio Perigal lo escribió,
la demostración sea algo difícil de entender, te invito a probarla tú mismo, utilizando lápiz, unas tijeras y papel. Te darás cuenta de lo ingenioso que era este matemático. A continuación, dejo la bibliografía con las páginas web que he utilizado. Espero que os haya gustado mucho este vídeo y que esta demostración os haya impresionado tanto como a mí. Como dijo el matemático James Joseph Sylvester, las matemáticas son la música de la razón, así que nunca dejas de estudiarlas y de darles la oportunidad de que te fascinen con su melodía.